nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Querigma, un mensaje al corazón. Gracias queremos darte, Señor, a ti en ese día. Gracias por tu presencia. Gracias por ese tiempo privilegiado del Adviento donde tú nos invitas a una profunda y auténtica conversión. Son muchos motivos los que tenemos en el corazón para decirte sencillamente gracias. Y hoy lo queremos hacer a través de la reflexión de la palabra de Dios, en donde meditamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versos del 28 al 32. Dice el texto de la palabra: en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoles el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentís ni le creísteis. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué les parece? En ese relato es Jesús quien inicia el diálogo con los sacerdotes y los ancianos del pueblo con una pregunta breve, elemental y profunda. ¿Qué les parece? Después narra una historia. Pero en diversas ocasiones utiliza Jesús esta expresión: ¿qué les parece? Es una pregunta que nos introduce en el diálogo y que nos lleva a la clave del discernimiento. Jesús es maestro consumado en el arte de profundizar. Él pregunta, hace pensar, mete en crisis y luego invita a expresarse. De esa manera nuestra fe tiene que estar anclada en aquel que nos interpela, en Jesús de Nazaret. Y por eso el que nos interpela esperando de nosotros una respuesta nos lleva a nosotros a entender que la verdad no es un patrimonio exclusivo de nadie, sino lugar de coincidencias y de encuentros. Como es el encuentro tan grande que nosotros siempre podemos tener con Jesús de Nazaret. Por eso la enseñanza de ese texto la deducen inmediatamente sus adversarios, los contrarios, casi sin pensarlo, por lo evidente que resulta. Es justo quien hace lo que el Padre quería. Sí, lo concreto se verifica en la ejecución del deseo del Padre. No basta el asentimiento inútil sin la realización práctica y concreta. No bastan los buenos deseos. No, es necesario llevar esos buenos deseos a una acción concreta, y es la obediencia. Esos 2 tipos de hijos que presenta Jesús nos sitúan en la perspectiva del Adviento. El reino puede ser preparado desde 2 actitudes ante el futuro. Desde una vida de deseos, apariencias y sublimes palabras que no terminan por cumplir el querer del Padre. O desde la contundencia de los hechos, que no necesita de la coherencia verbal para tener aprobación. Qué importancia tan decisiva da Jesús a cumplir la voluntad del Padre. Sí, el verdadero creyente no es el petulante que se cree superior a los demás por sus buenos deseos, sino el que se pone manos a la obra, el que está allí siempre actuando. Solo cree en verdad el que obedece. Y por eso serán las obras y ninguna otra cosa las que liberen nuestra vida cristiana de la tiranía de las apariencias. Pidámosle a Jesús de Nazaret que nos conceda a nosotros en ese tiempo la gracia de una auténtica y profunda conversión. Que Dios en ese día te bendiga de manera abundante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.